La masacre contra una familia en México ha conmovido al mundo entero. Y para explicar lo que estamos viendo en México y en el mundo, quiero hoy poner esta tesis, volverla a revisar porque no es nueva. ¿Los terroristas y los narcotraficantes son lo mismo? Alguien podría decir inmediatamente que no, pero quiero que le ponga mucha atención al siguiente reportaje y que usted decida si son parecidos o no. Pero mucho más que eso, la pregunta clave para saber realmente lo que está pasando es... Ahí le va la pregunta. ¿La organización de los terroristas y de los narcotraficantes fue diseñada para controlar gobiernos y países? Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Control de territorio. Grupos terroristas como Daesh, el llamado Estado Islámico, Al-Qaeda, tomaron control de zonas en Irak y Siria. Ahí quien mandaba no eran los gobiernos, sino ellos. De igual forma, los narcos, los cárteles, gobiernan de facto en varias zonas del país. Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas. Cobro de impuestos. Los terroristas comenzaron a cobrarle impuestos a la población por el comercio, por la energía eléctrica, incluso Internet, un derecho de piso para existir. En México ocurre lo mismo. Los narcotraficantes cobran impuestos a la población, a los comerciantes, el derecho de piso. Impartición de justicia, robo de recursos naturales, fosas comunes. Los terroristas han dejado numerosas fosas comunes. La ONU documenta al menos 200 con miles de cadáveres. En México los narcotraficantes hacen lo mismo. Incluso la cifra documentada de fosas clandestinas superó a la de los terroristas en Oriente Medio, con 369 fosas. Uso de redes e Internet. Los terroristas usan YouTube, Twitter y Facebook. Las han usado para amenazar a Occidente, difundir ejecuciones de prisioneros, provocar miedo y reclutar miembros, usando también música. En México, de igual forma, la guerra entre los narcos y contra las autoridades llenan de contenido las redes, sus mensajes, amenazas y ejecuciones para provocar miedo, y también usan música o pagan por sus canciones. Forma de asesinar. Terroristas hacen ejecuciones, cortan cabezas, incineran, prenden fuego inmuebles, disparan a quemarropa, sin piedad ultiman a sus rivales. Los narcos hacen lo mismo. Guerra contra el periodismo. Los terroristas odian a los periodistas. Decenas han desaparecido en Siria e Irak. En México, los periodistas que se atreven a revelar cosas del narco y el crimen igualmente son desaparecidos. Reclutamiento. Quien organiza a los terroristas y a los narcos aprovecha el resentimiento social, la pobreza, el desempleo, el perfil criminal y el extremismo ideológico, sea religioso o sin religión. Objetivo: controlar el poder, el comercio, crear caos, controlar droga, tráfico humano, dividir países o detener al rival, así sea un país entero. He said, you know what? Sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen, and that's great. Let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated, they lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. En los años 80, la CIA comenzó a tratar con los narcotraficantes. Obtuvimos estos documentos del Archivo de Seguridad de Estados Unidos. Muestran cómo el gobierno, a través de Oliver North, miembro del Consejo de Seguridad Nacional, tenía conocimiento de la colaboración con los narcotraficantes. Después vino el escándalo donde se involucró a la CIA de usar a los narcotraficantes para llevar incluso armas a Irán y financiar a los contras para derrocar al gobierno de Nicaragua. Como premio, Oliver North fue presidente de la Asociación de Rifle. Y más aún, en 2013, 2 exagentes de la DEA y un contratista de la CIA revelaron algo macabro: que el supernarcotraficante Rafael Caro Quintero no era el asesino del agente de la DEA, sino que fue la propia CIA quien lo mató. Una agencia de Estados Unidos contra otra agencia de Estados Unidos.
El agente de la DEA sabía cómo la CIA movía los hilos en toda la droga de toda América. Gracias a Shadi Alizadeh y a Keivan Moseinin, a la plataforma Nación 321 y a todo el equipo de Detrás de la Razón por esta investigación, y gracias a usted siempre, no me cansaré. Hoy tengo el gran honor de presentar a un periodista que admiro mucho y su lucha que ha hecho en Estados Unidos por defender la transparencia. Rubén Luengas, muchas gracias por estar aquí, está allá en México, y vamos a tener también, y ya lo estamos contactando, al doctor antropólogo, gran investigador y gran escritor Edgar Morin. Gracias a los dos por estar aquí, buenas noches. Antes de ir a la pregunta clave que hice al principio, Rubén, te pregunto algo también demasiado importante, ahí te va la pregunta, y un abrazo antes que nada. ¿Es posible que Estados Unidos tenga la intención de invadir militarmente poco a poco a México buscando pretextos? Bueno, mira, primero me gustaría, para contestar tu pregunta, recordarle a tu audiencia que en 1846, cuando el presidente de los Estados Unidos era James Polk, demócrata, desde su campaña, desde su acto de campaña y de convención demócrata en la ciudad de Baltimore, él ya tenía planteado bajo el concepto de el destino manifiesto, que es supuestamente que la divinidad, Dios le otorga un destino a los Estados Unidos para democratizar al resto de los países, etcétera. El presidente Polk buscó una excusa para invadir México. La excusa fue una escaramuza cuando él ya quería evidentemente quitarle Texas a México. Entonces, hubo una escaramuza al grado de que el entonces congresista Abraham Lincoln le dijo: señor Polk, ¿dónde demonios existe una prueba de sangre estadounidense derramada por los mexicanos? Entonces, con esa excusa invadieron México, y la historia que ya todo el mundo sabe, la pérdida de gran parte del territorio mexicano. Entonces, era sangre derramada estadounidense. ¿Qué ha ocurrido ahora con el asesinato de miembros de la familia LeBaron? Aunque tienen la doble nacionalidad, los medios en los Estados Unidos ya están manufacturando el consenso, fabricando la opinión pública para ver a México como enemigo, y ya hay un nado sincronizado en diferentes medios de comunicación y legisladores como el señor Thomas Cotton y muchas otras personas diciendo que aunque López Obrador no quiera, el presidente de México, que ha rechazado la solicitud de ayuda militar para hacer la guerra a los cárteles del narcotráfico en México, están diciendo, aunque no quiera, Estados Unidos tiene la obligación de proteger a ciudadanos estadounidenses dentro y fuera de los Estados Unidos. O sea que, dado los antecedentes históricos del propio México y dado los antecedentes históricos de Afganistán, Irak, Libia, Siria, y la amenaza que se vierte sobre Irán, que fue catalogado en su momento como miembro del eje del mal, inventándose excusas como por ejemplo el Golfo de Tonkin para la cosa de la guerra de Vietnam, el Maine, ¿no? El mismo Lusitania, el hundimiento de Lusitania con el presidente Wilson. O sea, todo en la historia nos indica que se busca una excusa para hacerlo. ¿Será esto una excusa, el asesinato de estos personajes de ambas ciudadanías mormones asentados en el norte de México? Yo digo que hay que tomarlo con toda seriedad, porque si no tuviesen la intención de invadir militarmente, por lo menos están ejerciendo una presión brutal en este momento en contra de la política de seguridad que quiere plantear el actual gobierno mexicano, que es atacar el problema ya en sus causas y no en sus efectos. Por lo tanto, yo te diría, no descarto de ninguna manera la posibilidad de que haya trogloditas en los Estados Unidos que en un momento dado quieran invadir México, sobre pretexto de lo ocurrido ahora con estos ciudadanos estadounidenses, que también mexicanos, ¿verdad? Que a fin de cuentas no sabemos quiénes les dispararon. Yo todavía no lo sé. Bien. O sea que a veces... Bien, gracias Rubén. Edgar,
Es un placer estar también contigo. Con lo de la familia Levarón, con lo de Sinaloa, con las balaceras, con las emboscadas a los policías, ¿qué es lo que estamos viendo en México, por favor, Edgar? ¿Qué tal? Un saludo a ti y a tu auditorio. Pues bueno, vemos un escenario cada vez más complejo, un escenario donde hay vacíos de información institucional, y al haber estos vacíos de información institucional se corre justamente el riesgo de que se propaguen rumores. Entonces hay un componente importante en todo esto que tiene que ver con los rumores. ¿Por qué decirlo? Porque si bien los rumores no necesariamente son verdad, lo que también la historia nos muestra es que a través del rumor se pueden difundir una serie de mensajes que en realidad tienen que ver más con propaganda. Entonces creo que ese es un componente importante de todo esto, que sirve para contextualizar parte de los hechos que están sucediendo en esta relación bilateral. Y creo que algo que es también útil señalar es que más que una intervención militar directa, que son bastante costosas, en dado caso se estaría optando por una intervención que es este término ahora más conocido de golpe blando o golpe suave, donde la propaganda y otras herramientas de desinformación son bastante útiles. Entonces creo que hay un escenario donde se complica la seguridad para el nuevo gobierno, donde la violencia vuelve a ser un componente muy importante, aunado, digamos, a este vacío de comunicación institucional eficaz que provoca rumores, ¿no? Y los rumores se prestan, digamos, mucho a hacer este tipo de actos de propaganda vinculados a intervenciones o golpes blandos. Entonces creo que ese sería como un elemento importante a tomar en cuenta, además, bueno, de lo que señala tu invitado también, por supuesto. Rubén, quiero ir a lo más profundo, y la pregunta es para los dos. Primero contigo, Rubén, quiero ir a lo más profundo, porque esto de la familia Levarón, bueno, pues es uno de los muchos hechos que vemos en las noticias de violencia. Algunos periodistas me dijeron, estás loco, ¿cómo crees que los terroristas son igual, similares o lo mismo que los narcotraficantes? Vistos los datos que pusimos en el reportaje y que la forma de operar, controlar y hasta asesinar coincide, pero sobre todo que la CIA ha estado tanto detrás de la fundación y coordinación de grupos terroristas como de narcotraficantes, y ahí pusimos documentos y declaraciones, te quiero preguntar, Rubén, ¿es válida la hipótesis de que el narco como organización, igual que los terroristas, definitivamente es una organización que se promovió para controlar gobiernos y países? O sea, los grupos terroristas y los grupos criminales pueden ser utilizados para cometer actos de terrorismo, sin duda. Pueden ser perfectamente manipulados y pueden ser usados pues por poderes fácticos para cometer actos de terrorismo, infundir caos, infundir miedo, infundir inseguridad, un poco como lo plantea también Naomi Klein en su libro La doctrina del shock, para tener en shock a la población, a la gente y con fines políticos. Evidentemente que sí pueden ser utilizados, aunque déjame nada más de decir que estoy de acuerdo con Edgar Marín en que Morín, perdón, discúlpame, en que para mí está ya en marcha, me queda clarísimo el golpe blando o el golpe suave, que está efectivamente basado en la presión, utilizando la propaganda. Pero te decía que no descarto lo otro, aunque ciertamente lo veo como la última opción. Pero sí, definitivamente, y lo que dicen ustedes ahí en la introducción es absolutamente correcto. El señor Oliver North, el escándalo de Irán-Contras, y hay muchos otros libros como el del señor McCoy que demuestra que la CIA ha estado metida no solamente en el caso de Irán-Contras y de Oliver North, sino que ha estado metida en Afganistán, en Centroamérica, en diferentes partes, en el narcotráfico.
en el narcotráfico, no en la lucha en contra del narcotráfico. Y el señor Gary Webb, un periodista del San José Mercury News, que escribió un libro que se llama Dark Alliance, Alianza Oscura, Alianza Negra, él describió perfectamente eso, cómo empezaron a drogar en las zonas pobres de Los Ángeles, vender droga para financiar a los contras de Nicaragua. Y curiosamente, Gary Webb, fíjate que lo suicidaron, digo yo, pero resultó suicidado en su hotel después de que le hicieron una presión de nado sincronizado los medios de comunicación a Gary Webb, y él descubrió todo esto. Pero sin duda el terrorismo se puede utilizar, digo, los cárteles de la droga, incluso como caballo de Troya y como presión para intervenir, como ha ocurrido en Colombia con el Plan Colombia, y de alguna manera como han intentado hacer en el Plan o la Iniciativa Mérida aquí en México. Es que es muy significante la declaración de la propia Hillary Clinton que pusimos ahí, de cómo utilizan a todos los extremistas y a todos los mujahedines y a los talibanes para armarlos, entrenarlos y darle en la torre a la Unión Soviética, y cómo ella se jacta de que por eso cae la Unión Soviética. Y después también ver cómo estas operaciones de la CIA utilizan a cárteles mexicanos para obtener recursos, para enviar armas a Irán, y luego además para financiar a los contras y derrocar al gobierno de Nicaragua. Es verdaderamente tremendo, y de esto debes de saber tú más, Edgar, por Camarena, cómo lo mataron, un agente de la DEA. Acusan exagentes de la CIA que la propia CIA mató a la gente de la agencia hermana de la DEA de Estados Unidos. Imagínate, quiero dejar claro, no es que Estados Unidos o la CIA o quien se convierta o la CIA sea quien convierta a las personas en criminales. Yo creo que es algo más cruel, Edgar, y más complejo. Usa a los delincuentes o a los extremistas religiosos o a los resentidos o a los sociópatas y promueve su organización, armamento y comercio para usarlos directa o indirectamente para sus objetivos geopolíticos. Incluso les da la libertad de expresar sus sentimientos y creencias, ya sea una versión retorcida del Islam o de un Robin Hood occidental, y el negocio es redondo. Edgar. Pues sí, hay un componente importante, varios componentes importantes en lo que mencionas. Los servicios o los aparatos de inteligencia, no solo el estadounidense, en general en muchos otros países, han recurrido a esto que se llamarían las zonas grises. Es decir, estos espacios, situaciones donde converge lo lícito con lo ilícito, lo legal con lo criminal, y obviamente pues el tráfico de drogas entra en estas zonas grises del poder. Entonces, digamos que no habría un monopolio exclusivo de la agencia norteamericana, otras lo han utilizado, pero es interesante al mismo tiempo porque en el caso que ustedes refieren en el reportaje de Irán Contras y todo este proceso que se libró en Centroamérica y del que hoy todavía se viven gravísimas consecuencias en términos de el estado prácticamente de guerra en el que se encuentran varios de esos países, lo que encontramos, por ejemplo, es que fue tal la presión que ejerció esta agencia de inteligencia contra esta que le llama su hermana, la DEA, que fue obligada esta última a cerrar sus oficinas durante el tiempo del Irán Contra. Ya una vez que pasó la razón de Estado y la seguridad nacional, que es un elemento muy importante, que es el campo donde juegan las agencias de inteligencia, pues entonces volvieron a reabrir la oficina, digamos, ahí en Centroamérica, y volvieron entonces a descubrir grandes cargamentos de drogas y toda la narrativa que ya sabemos. También habría que pensar que esto que popularmente se llama la comunidad de inteligencia, donde forma parte la CIA y la DEA también, entre otras agencias, pues también entran seguramente en competencias, deslealtades, conflictos, y esto pues obviamente enturbia más el panorama. El caso que refieres, que es muy conocido, tiene que ver justamente con el asesinato de un agente de la agencia antinarcóticos en 1984. Y ahí obviamente hay algunos, más que documentos, porque además son cuestiones, las operaciones clandestinas que no dejan ese tipo de evidencia, pero lo que se encuentra en los testimonios de un exagente de la DEA que investiga
El caso es precisamente una posible intervención de la agencia de inteligencia. Entonces, también a veces compiten entre ellas por la información, no necesariamente la comparten, pero lo que sí es un hecho, digamos, es que no las agencias como entes homogéneos, sino al interior, corrientes, grupos de interés, pues obviamente tratan de incidir en sus políticas. Hasta el momento, en el caso mexicano, pues se ha apuntado a un cambio, al menos en lo retórico, de la política antidrogas, que ha sido básicamente una política punitiva y represiva, de tipo cada vez más militarizado además. Entonces ahí había también como este tipo de dificultades. Lo que parece ser importante es justamente la coincidencia de hechos que vinculan en los últimos menos de 30 días, que vinculan, digamos, situaciones criminales o delictivas con la presencia norteamericana, específicamente el caso de la familia Levarón, que es muy relevante, y también el caso de Culiacán, o llamado Culiacanazo. Entonces, se dan elementos, para pensar en ese sentido. Perdón, te escucho. Sí, déjame ir con Rubén. A ver, Rubén, ¿qué le va a pasar a México al ver que la CIA se pelea con su hermana, la DEA, en la historia, la agencia antidrogas? ¿Es posible que el gobierno actual mexicano esté emboscado e infiltrado? Y lo digo por muchas cosas, ya que hay dentro del gobierno gente ligada al sionismo o a Israel, y hay gente también contra el sionismo y contra Israel, y la lucha es prácticamente a muerte. Solo un ejemplo, el asesor de Donald Trump, Jared Kushner, el diseñador de la masacre palestina, tal como lo acusan los palestinos a través del acuerdo del siglo que quiere implementar en Oriente Medio, y de la imposición de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, que dejó 30,000 heridos y cientos de muertos por las protestas. Este señor Jared Kushner hizo que López Obrador fuera en marzo pasado a territorio de Televisa, a la casa del vicepresidente de Televisa, y los tres cenaran ahí muy contentos. ¿Qué le va a pasar a México en este fuego cruzado? Bueno, es una pregunta bien fuerte. Mira, evidentemente hay una presión enorme de factores externos, de los Estados Unidos, de Israel, del Mossad. Sin duda hay tremendas presiones para el gobierno de López Obrador, que siempre los han tratado de alinear a la agenda que en el mundo y en la región encabeza Estados Unidos. Pero antes me gustaría puntualizar que, mira, la llamada guerra en contra de las drogas que se protagonizó en México con Felipe Calderón, evidentemente fue un gran negocio para corporaciones estadounidenses en la venta de armamento, en la venta de espionaje, en la venta fue un gran negocio. La guerra desde el punto, ya sea en contra del llamado terrorismo, en contra de las drogas, de lo que tú ordenes y mandes, siempre ha sido un negocio, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, a México lo quieren arrastrar ahora que López Obrador no quiere entrarle a una situación como la de Felipe Calderón, que fue un verdadero fracaso, quiere otro planteamiento. Esta influencia externa es robarle la agenda a López Obrador. ¿Tú quieres otro planteamiento? Sí, pero nosotros no. Te podemos robar la agenda. ¿Y cómo te podemos robar la agenda? Para que no construyas, que no tengas la energía, ni el tiempo, ni todo aquello que se requiere para la construcción, y además para ponerte en contra a tu propia población. Puede ser el narcotráfico, puede ser crímenes como estos que han venido ocurriendo, tremendos, como lo del llamado Culiacanazo, o también lo de la familia Levarón. Perfectamente puede ser. Yo recuerdo cuando nos querían enviar acá a México a la Blackwater, esta empresa privada de sicarios, de seguridad privada, y que los querían enviar para acá, ¿no? Entonces, y ahora que Donald Trump dice, ahí les va, les quiero ayudar, ¿qué nos quieren convertir en Siria? Nos quieren convertir en Siria. Entonces, ¿qué le va a pasar a México? Pues vamos a ver qué ocurre, porque si no se alinea López Obrador, le puede ocurrir lo que me dijo a mí en entrevista en San Francisco John Perkins, autor del libro Confesiones de un gángster económico, que él dice, nosotros enviamos primero a los gángster económicos para buscar que los presidentes se alineen a nuestros intereses. Cuando fallamos, entran entonces los chacales, así les llama
llama él. Y los chacales, me dijo él, son los que asesinaron a Omar Torrijos en Panamá, simulando que fue un accidente de avión. Fue los que asesinaron a Jaime Roldós en Ecuador, simulando que fue un accidente de avión. Yo estoy seguro que los gángsters económicos ya mandaron sus señales al gobierno de López Obrador, que se declara antineoliberal, que quiere zafarse de muchas cosas de México, en fin. Entonces, ¿qué le va a pasar a México? Es una verdaderamente encrucijada, porque antes tuvimos presidentes entreguistas, entregaron el petróleo, entregaron todo, a través también de instrumentos como el Tratado de Libre Comercio, que si bien es cierto, ha facilitado las exportaciones de sectores, sobre todo en el norte de México, ha desmantelado el campo mexicano y convirtió en maquiladoras a muchos trabajadores, casi como esclavos. Entonces, es una situación muy delicada, muy grave. Vamos a ver, ahora no olvidemos que Trump está de cara a las elecciones, toda esta retórica también es de cara a buscar aquellos discursos donde él decía los mexicanos son violadores, son secuestradores, son malos, y ahorita le están llenando la cabeza, bombardeando la cabeza al electorado norteamericano, una vez más utilizando a México para una elección estadounidense. No sé si me explico. Me encanta cuando dices tu frase, Rubén, el campo de batalla es la mente, y para esto debe saber mucho también Edgar Morín, porque él es justamente antropólogo. Rubén, los chacales que mencionabas, curioso hay un tal Félix que estaba implicado en la muerte de Camarena, el agente encubierto de la DEA, que también está implicado con la muerte del Che Guevara. Imagínate, claro. Nada más. A ver, Edgar, dame tu réplica de todo lo que estamos diciendo. ¿Qué le va a pasar a México, por favor? Digamos que coincido en buena medida con lo que se está planteando. Es un escenario muy complejo, porque sobre todo porque se mezclan elementos externos e internos. Y además el asunto de las drogas está inevitablemente ligado, en el caso mexicano, a la corrupción, al tráfico de armas y a una serie de problemas de violencia estructural. Sin embargo, también, bueno, en la geopolítica influye mucho la coyuntura. Entonces no hay que perder de vista, creo que dos componentes importantes que pueden en algún momento dado jugar un papel. Primero, la inestabilidad del ahora presidente o del todavía presidente norteamericano Donald Trump. Personas que le han tratado, lo retratan en el libro que escribe este periodista creador del Watergate, Bob Woodward, en su libro más reciente, habla de una característica mental, digamos, muy, muy reveladora del presidente Trump, que tiene que ver con su falta de constancia y con su estrategia comunicativa de pegar para adelante. Entonces, en esta coyuntura externa, digamos, para México, el factor Trump con esta inestabilidad creo que es importante, y combinado, digamos, con las presiones o los grupos de interés, digamos, más recalcitrantes, donde aparecen algunos actores de esto que el también presidente norteamericano Johnson, me parece, se refería como el complejo industrial militar. Eisenhower. La comunidad de inteligencia, ¿no? Entonces, ese sector es muy importante. Creo que hay enemistad, o al menos verbalmente, Trump ha expresado enemistad contra esta comunidad, los ha menospreciado. Entonces, ahí hay un elemento importante en esta cuestión. El otro es su proceso de impeachment, que tiene ahí una relación también política. Entonces, en esa coyuntura habría que analizar todas estas variables de lo que pasa en Estados Unidos, y creo que también algo importante es que el gobierno mexicano tendrá que hacer, si no alianzas públicas por razones obvias, no puede haber una injerencia diplomática, pero sí tiene que hacer vínculos con estas asociaciones que están peleando contra la libre venta de armas. Entre el 70 y el 80% de las armas que se utilizan en México en este asunto de la violencia y de la guerra contra las drogas provienen de Estados Unidos. Entonces hay un problema importante, no va a cambiar esa política, porque tiene que ver además con la propia dinámica interna de nuestro vecino, ¿no? Es decir, las armas están en su segunda enmienda, entonces es un problema mucho más complejo. Pero ahí creo que habría que hacer una alianza importante. Y el otro es también en el frente interno, es cómo se combate toda esta oposición que se está generando.
grupos de interés desplazados, negocios cancelados y el propio reacomodo de los grupos del poder. Entonces ese es un factor muy importante porque la inseguridad o los niveles de violencia que el país tiene en este momento se prestan mucho a la manipulación. El propio término de terrorismo, por ejemplo, no hay que olvidar que corresponde también con una narrativa que ciertos círculos norteamericanos insisten en propagar acerca de México y de otros países, la idea del Estado fallido mismo, sin descartar los hechos reales que apuntan en ese sentido. Hay una insistencia reiterativa en este tipo de conceptos. Y uno que también es muy peligroso es justamente el de terrorismo, porque como han venido insistiendo tanto algunos medios de comunicación como congresistas de ese país, si esto se le nombra terrorismo, se corre el riesgo entonces de una intervención mucho más abierta. No hay que olvidar que a raíz del 11 de septiembre las leyes en buena parte del mundo respecto a lo que es terrorismo se han endurecido mucho. Entonces eso contribuye a la dificultad. No olvidemos también que desde estas agencias, desde estos medios, sus comentócratas y voceros, han surgido algunas ideas que son incluso bastante descabelladas, es decir, las alianzas de pandillas juveniles de la Mara Salvatrucha, por ejemplo, con financieros de Al Qaeda, o cosas por el estilo donde no se pide más casi un dogma de fe que evidencias. Entonces creo que también es muy importante en el frente interno tener mucho cuidado con el uso de los términos, no porque los hechos no aterren a la población civil, eso es evidente también, sino tener mucho cuidado por el uso político. Pero no será al revés, Edgar, sino que la política ha manoseado la gramática, que en realidad, y es como lo que estoy proponiendo aquí, los terroristas y los narcos son lo mismo, solo que con la política le ponen la asignación de terrorista para la intervención militar extranjera y le ponen narcotraficante para el crimen local, pero prácticamente como lo estamos proponiendo, la organización que está detrás es una organización verdaderamente de inteligencia, de terrorismo, de subversión, para tener en control no a México, sino a todo el mundo. Digamos que también hay algún elemento, hay un elemento que es muy importante en todo esto, que es el componente ideológico. Es decir, en el caso de los traficantes de drogas y grupos de crimen organizado, su ideología más allá del dinero no parece ser muy evidente. En el caso de cierto terrorismo, particularmente el terrorismo islámico, y tu auditorio tendrá mucha información al respecto, hay un componente ahí de tipo ideológico, religioso, este asunto del sacrificio, las 11,000 vírgenes del paraíso. Entonces, creo que esos son como los pequeños detalles que debemos atender también, sobre todo porque, como bien lo dices, cuando la política ataca la gramática, eso se presta a una serie de manipulaciones, propaganda, y en las guerras o en las ofensivas de este tipo, pues son como los componentes más importantes, ¿no? Por eso creo que sí hay que ser muy cuidadosos en esto. En los hechos, por supuesto, barren con la población civil. Me baso en las palabras de Hillary Clinton, y ahí tú no me dejarás mentir, Rubén, de que es que no les importa si son creyentes o son ateos o si tienen una versión retorcida del Islam, es que no les importa. Lo que les importa es, bien, tú estás en contra de tal persona, yo te armo, te organizo y te entreno. Y entonces la expresión de violencia es usada para los fines propios. Rubén, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y esto es una pregunta muy interesante. Seguramente en México hay zonas controladas por el narco, esas zonas grises, como en Siria había zonas controladas por terroristas rebeldes e insurgentes. Y ahí en Siria, Estados Unidos pues se metió, puso su bota militar sin ningún permiso, y el gobierno de Siria no podía hacer nada porque no podía cubrir todo el territorio. ¿Qué va a pasar si en las zonas de conflicto en México
pues llegan los soldados de Estados Unidos sin permiso, alegando que ya no es por México, sino una cuestión de seguridad nacional, lo que citaba Edgar, para los Estados Unidos de detener a los peligrosos narcos que ahora son unos monstruos terroristas. ¿Qué va a pasar, Rubén, cuando veo a la prensa y tú la ves en inglés apuntando para allá y al tonto y estúpido senador de Estados Unidos diciendo que prefiere ir a Siria que a México? Lindsey Graham. Bueno, de hecho la intervención ya está a nivel de presión, a nivel de lo que considero que efectivamente está en marcha un golpe blando. Si ponemos en contexto también a 3 exgenerales que en menos de 2 semanas aquí en México, exgenerales, pero antimilitares en diferentes medios, uno en entrevista con la revista Proceso, que se llama Sergio Aponte, otro el general Gaitán, con la presencia del secretario de la Defensa, otro a través de su cuenta de Facebook, que están criticando abiertamente están hablando como si fueran de los Estados Unidos, como llegan las voces de allá. Entonces, cuando me dices qué va a pasar, primero está esta presión tremenda, tanto interna como externa, de una nueva derecha que en México ya no se ve necesariamente representada por el PAN y que la están canalizando para tratar, como lo dijo el señor Vicente Fox, de darle en la madre a la Cuarta Transformación. Entonces, espero que no ocurra aquello de boots on the ground, que vengan las botas sobre el terreno. Pero la clave del asunto, de lo que también decían ahorita ustedes, es que la ideología y la política, sí, los narcotraficantes tal vez no tengan su ideología como tal, pero como dije al principio, la política y la ideología los pueden utilizar para generar actos de terrorismo y para generar actos convenientes para los poderes fácticos. ¿Qué va a ocurrir si llegan y se meten ahí? Pues se armará un gran escándalo, pero pues a fin de cuentas, si tomamos en cuenta lo que ha ocurrido en estos países como el Medio Oriente, pues no sé, pero esto ya aquí tan cerquita, en el patio trasero de los Estados Unidos, no sé si habría un despertar de las conciencias a nivel latinoamericano o no, no lo sé. Pero sería evidentemente gravísimo. Nada más quiero anotar algo, y dicho sea de paso, fue el presidente Eisenhower el que habló en su último discurso antes de pasar la estafeta a Kennedy del complejo militar industrial, pero hay un libro maravilloso que se llama The Next War, la siguiente guerra. ¿Quién lo escribió? Pues nada más y nada menos que Caspar Weinberger, quien fuera secretario de la defensa de Ronald Reagan, con un prólogo de Margaret Thatcher. Si ustedes buscan este libro, una ojeadita por ahí en internet, hay un capítulo dedicado a México, la siguiente guerra. Fíjate, fue escrito creo que en 1989, por ahí. La siguiente guerra, ¿qué describe Caspar Weinberger? Que van a invadir México porque se va a declarar Estado fallido a México, porque va a tener un gobierno populista, porque va a haber un caos que va a poner en peligro la vida de ciudadanos estadounidenses. Yo digo, ¡ay! Se supone que es ficción, pero qué manera, y con Margaret Thatcher el prólogo de la ficción, y resulta que es justamente lo que están diciendo ahora. Estado fallido, hay un gobierno populista, hay un estado de caos, hay vidas de estadounidenses que se han perdido. Pues yo diría, ojo, mucha atención con el tema. Bien, Edgar, te veo ahí con muchas cosas, por favor, adelante. Es un asunto, insisto, bastante complejo. Creo que lo que es muy importante en este momento pues es tratar de generar o de encontrar la mayor cantidad de pistas posibles, de documentación, que vaya, digamos, ayudando a contextualizar y a entender la complejidad del fenómeno. Este tipo de intervenciones no son nuevas, y creo que es interesante traer a cuento estas memorias. Cuando escuchaba a Rubén hablar, también recordaba a este otro trabajo de Bob Woodward sobre el Irán-Contras, donde justamente los asesores de William Casey, el director de la agencia en tiempos de Reagan, hablaban de cómo construir justamente un escenario catastrófico. Los escenarios catastróficos reales o ficticios o imaginarios son bastante útiles justamente para echar a andar cuestiones como el pánico moral. Pensemos, por ejemplo, en el drama de los migrantes, específicamente los migrantes centroamericanos. Hay más de 5,000 niños que han sido enjaulados en este proceso, digamos, de detener migrantes.
¿A través de qué? De un pánico moral que también se aplica, digamos, a otro tipo de migrantes, o se aplica también a los traficantes de drogas. Entonces, creo que es muy importante el análisis muy cuidadoso justamente de este tipo de mecanismos, porque habría que sumarle, por ejemplo, que la tecnología te ha producido cosas como ahora tan en boga como las fake news o noticias falsas, que en realidad no son nada nuevas. La manipulación es bastante antigua. Lo que es muy relevante es que ahora en ese espacio de lo virtual se está superponiendo de alguna manera lo ficticio, la mentira y la realidad. Entonces es muy importante por eso darle seguimiento, digamos, a este tipo de procesos, ¿no? Porque finalmente la geopolítica tiene mucho que ver con el sometimiento, y la diplomacia se ha utilizado en la lógica de la geopolítica también, pues para ejercer presiones, ¿no? Entonces habría una presión muy vinculada también en este sentido a lo que dice Rubén, ¿no? Se han perdido contratos. De hecho, algunos de los militares, uno de ellos que se ha expresado muy críticamente contra el actual gobierno. Cabe recordar pues que también no están exentos de problemas de redes de conflicto de interés. En este caso, una hija junto con el hijo de otro general que fue el primer militar que fue procurador de la República, sus hijos trabajaron en la Embajada de México en Washington justo en el momento en que Eduardo Medina Mora, el ahora defenestrado ministro de la Suprema Corte, era el embajador. Entonces nos muestra que además de estos problemas externos, internamente hay una serie de ajustes y de redes de interés y de grupos de interés que están, digamos, operando. Entonces estas combinaciones son peligrosas no solo en México, sino en cualquier parte del mundo, por supuesto. Justo de eso te ¿Me voy dejas decir algo, Roberto? Muy interesante lo que dice Edgar, muy interesante. Fíjate que uno se llama David Alejandro Macedo Santos. Era agregado de la Procuraduría General de la República en Washington, hijo del general Macedo de la Concha, íntimo amigo de Carlos Demetrio Gaitán Ochoa, este general que estuvo y su hija Marta Gaitán, junto con el hijo de Macedo, justamente son los dos personajes que estuvieron trabajando efectivamente cuando Eduardo Medina Mora era, ¿verdad?, el embajador. Muy interesante que aportes ese dato, pero ahí están los nombres de estos dos. O sea que todo esto forma parte, me lo dijo el profesor Miguel Tinker Salas del Colegio de Pomona, sin duda está desatado un intento de golpe suave en contra de Andrés Manuel López Obrador, independientemente de los defectos o no que pueda tener su administración. Bien, yo estoy de verdad, muy feliz, y yo creo que también el auditorio, porque esta es una conversación de mucha altura, muy intelectual. Edgar, te agradezco mucho. Rubén, te agradezco. De verdad que lo que se está diciendo aquí es difícil encontrarlo, y gracias, les agradezco mucho. Les robé un poquito de su tiempo, así que nos extendimos a la hora, ya vamos a acabar. Te voy a preguntar, tú hiciste, Edgar, un libro y seguramente sabes mucho de la corrupción en México. Te pregunto primero a ti, Rubén, vayamos a algo aún mucho más grande, la corrupción. Y esto aplica no solo para México, sino para toda América Latina. Por muy capaz que sea un presidente, Rubén, si un porcentaje del gobierno es corrupto, pues la lucha contra el crimen será en vano. ¿Cómo combatir la corrupción y cómo combatirla desde el origen? Y el origen quizás sea la historia, esa visión de que los rubios, los blancos, los más altos tienen el poder, que evolucionó desde la conquista, ha permitido que muchos gobiernos y millones de ciudadanos se vendan al más poderoso. Ahora ya no importa si es blanco o no, sino es por inercia. Dime tu apreciación, Rubén. Bueno, primero, no haría yo la distinción de el crimen y lo político. Estaré yo de acuerdo con el doctor Edgardo Buscaglia, quien dice que en México no ha habido mejor crimen organizado que el político. Y evidentemente en el tema del crimen organizado referente a las drogas, pues por favor, negar que hay políticos metidos en el narcotráfico sería equivalente a negar que Mickey Mouse está involucrado en Disneylandia. Es decir, no puede operar el crimen organizado en las drogas en México sin el cobijo
de lo político. Son simbióticos, no se pueden separar. Y evidentemente yo ahora con lo de Culiacán me he preguntado cómo fue posible que el cártel del Chapo Guzmán, pues, allá, sí, de Sinaloa, muchas gracias, cómo fue posible que tuvieran una actitud casi como de guerrillas, hubieran tomado todo de rehén a la ciudad de Culiacán tan rápido. Quiere decir, en mi opinión, que se tiene que por lo menos investigar que no haya habido una filtración desde lo militar o desde lo político, o desde lo militar o del aparato de seguridad de México al cártel, porque reaccionaron así de manera inmediata. Bueno, entonces no se puede separar, mi estimado Roberto, pero me perdí la segunda parte de la pregunta, si me la repites. La segunda es, ¿qué vamos a hacer con países, no solo México, sino todos de América Latina, corruptos? ¿Cómo vamos a solucionar eso? La corrupción está coagulada en las arterias de México y de otros países, está coagulada y está metida de lleno en las estructuras de gobierno, y se supone que López Obrador dice que él quiere terminar con esta corrupción. Pues le deseamos todo el éxito del mundo, y terminar con esta corrupción va a ser también en la aplicación de la legítima aplicación de la ley, que pasa por terminar con la impunidad. México es uno de los países con mayor impunidad, con mayor corrupción a nivel mundial. Entonces, él decía que las escaleras se barren de arriba para abajo. Ahora ya se está investigando con corrupción a quien fuera secretario de Comunicaciones y Transportes, Ruiz Esparza. Tiene que ser investigado, y muchos otros. Ojalá que verdaderamente lo que se haga sea colocar donde deben de estar esas personas ante la ley y sus consecuencias. Por ejemplo, Ruiz Esparza inició un proyecto de un tren a Toluca, un tren ahí que está parado, se invirtieron millones y millones ahí de dólares, está totalmente detenido, hay columnas que no coinciden, hay filtraciones de agua, hay un puente que ahora van a tener que destruir porque estuvo mal construido, es el mismo del socavón, eso donde se hundió la carretera de aquí por Cuernavaca, en fin. O sea que la corrupción es lo que ha crucificado a México y a los mexicanos muchas veces en la pobreza, que estos cuates se han venido llenando los bolsillos desde hace años sin verdaderamente colocar o servir a la ciudadanía para que puedan salir de la pobreza. Ahí quiero ver, entonces, Rubén, se tiene que combatir la corrupción, Rubén, a como dé lugar. Rubén, ahí atrás en la causa psicosocial, yo estaba poniendo un tinte racista, Rubén. Esta idea de venderse al más poderoso, que quizá dejó plasmada, quizá la conquista. Dime eso, Rubén, para pasar con Edgar, que él es el antropólogo. No, pues yo creo que él nos va a corregir, pero me sale de mi mente pensar que la corrupción no es propia de ningún tipo de raza. La corrupción es una condición humana. He estado leyendo lo que decía Sócrates, Platón, etcétera. Ellos un poco decían que todos podemos eventualmente llegar a ser corruptos si tenemos la oportunidad. Bueno, pues perdone, pero yo la he tenido. Alguna vez me ofrecieron la oportunidad de ser aviador, de ir a cobrar en una secretaría sin trabajar, y les dije que no, y en ese momento estaba muy necesitado de trabajo. No sé qué sea, yo creo que fueron mis padres, la educación de mi madre, pero hay otros que sí lo aceptan, y hay periodistas corruptos y médicos corruptos y de todo corrupto. Entonces no creo que sea una situación de raza. Es una condición humana que hay que combatir. Quizá no de raza, pero a lo mejor sí de colonialismo, una herencia de colonialismo. Bueno, sí. ¿No? Cuando las potencias invaden, dejan un desorden tremendo en el tejido social. Edgar, por favor, la Edgar corrupción. Nos puede ilustrar, sí. Sí, pues digamos que no hay un componente cultural, no hay un componente racial. Creo que el asunto de la corrupción sobre todo se desarrolla, además de estas bases filosóficas que para Occidente se remontan a los griegos. Esta corrupción tiene mucho que ver su desarrollo con la expansión del modelo capitalista, no solo explicado en términos económicos, sino en términos de los efectos que esto está produciendo. Es decir, si nosotros revisamos, vamos a encontrar casos de corrupción en todo el mundo. ¿Dónde podemos encontrarlos con mucha claridad? Revisemos el caso de los papeles de Panamá. Entonces, en los papeles de Panamá lo que encontramos es que países, si nos sirve de algo ahora, de todo el espectro ideológico,
decirlo así, estaban involucrados con cuentas en paraísos fiscales. Entonces hay un problema importante que es global, que tiene que ver con la corrupción, que no respeta, digamos, ningún elemento ideológico, es decir, de izquierda, de derecha, del centro, de cualquier lado, aparecían en estos papeles. La corrupción, en ese sentido, pues también se combate siguiendo pues esta premisa muy antigua de pues hay que seguir la ruta del dinero. En el caso mexicano, en este momento, la unidad de inteligencia financiera está dando ahí algunos golpes en este sentido. Es importante porque seguir la ruta de este dinero permite varias cosas. Entre otras razones, no ha tenido toda la eficacia que se necesita, bueno, pues porque tienes por un lado un poder judicial con graves problemas de corrupción y por el otro lado tienes una ahora fiscalía, que antes fue la Procuraduría de la República, que también tiene gravísimos problemas estructurales. Pero, digamos, en principio un elemento muy importante tiene que ver justamente con perseguir la ruta del dinero. Y esto se hace en muchos países, básicamente con unidades de investigación, digamos, de distintas instituciones, de tal manera que se les puede perseguir por la vía penal, pero también por la vía fiscal y otra serie de mecanismos y de leyes que permitiría desmantelar que la red completa. Pero, no pero hay que ¿con mano dura también, o con educación? ¿Con mano dura o con educación? Digamos que es una mezcla de muchas cosas. No puede haber, digamos, o sea, el combate financiero, digamos, esto de la mano dura es como muy complicado, sobre todo porque es más una herramienta retórica para decir que se vende seguridad, aunque esto no se pueda garantizar. Pero, ¿por qué lo de la mano dura? Más bien tiene que ver con un trabajo policial serio, de inteligencia, lo que no se vio, digamos, en el caso de Culiacán. Eso es lo que se tendría que hacer policialmente. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que en México, como buena parte del mundo, pero en este caso que hablamos, hay una paramilitarización del conflicto. Eso es muy importante. O sea, lo que veíamos o lo que vimos en estas imágenes del caso Culiacán, pero también lo que se ha visto en Michoacán o en Tamaulipas, es decir, en distintos estados del país, es un problema de paramilitares, es decir, ya personas con entrenamiento de este tipo, que tienen nociones muy claras de estrategia, de táctica, armamento. Es decir, hay una profesionalización de la violencia también en estos paramilitares. Y algo que es muy importante y que también es un asunto global, está también en juego, más que el asunto criminal, hay recursos naturales que están en disputa. En México se han encontrado datos interesantes de cómo lugares donde hay presencia importante del crimen organizado hay también reservas interesantes de recursos energéticos. La cuenca de Burgos, el noreste de México, por ejemplo. Pero esto lo podríamos ver en distintos países, lo pudimos ver, me parece, en conflictos como Irak y otros más. Entonces, tienes paramilitarización por un lado, que se tiene que combatir, digamos, pues con inteligencia policial. Ojo, no militar, porque el asunto de la militarización del combate a las drogas es también una imposición, hasta cierto punto, del gobierno norteamericano. Es algo que se remonta en México a los tiempos de Cedillo. Gracias Edgar. Y sí, pues vemos a los terroristas en Irak y en Siria arriba de los pozos, ¿no? Ahí si queremos trazar el mapa. Dos preguntas, Rubén, ya nos vamos. Estrategia contra el narco. ¿Cuál es la estrategia contra el narco, contra el crimen en México? ¿Y por qué en México no se podría lanzar una estrategia similar a la que Rusia, el propio Estados Unidos, Siria, Irak lanzaron contra las bandas criminales terroristas? Fuerza total contra ellos. Mira, a nivel interno creo que se tiene que hacer una campaña a través de medios, de la educación, una campaña cultural, si se puede decir así, para que se tome conciencia a nivel del consumo, que también se consume ya fuertemente en México, la juventud pueda ser sacada de la tentación de caer en las drogas
Y justamente lo que de alguna manera plantea Andrés Manuel López Obrador, de atender a la juventud a nivel interno, de poderles, mira, yo conocí aquí en Iztapalapa a un sacerdote, en Iztapalapa, una de las delegaciones más densamente pobladas de la Ciudad de México, droga, criminalidad, etcétera. Este sacerdote se metió ahí en esa zona y en lugar de nada más querer jalar a la gente al templo, a la iglesia, para las misas y tal, él lo que hizo es, me lo dijo a mí, hice un reportaje, aquí estos muchachos no han pasado por la experiencia del trabajo. Entonces se organizó de manera tal que fundó una panadería, una fábrica de muebles, una mueblería, pues, un taller de muebles, les dio trabajo. Llegaron al grado de exportar sus muebles a Canadá, pasaron por la experiencia del trabajo, los sacó de la ociosidad o de la falta de oportunidades. Aquí lo que hace falta para terminar con eso es empezar a atacar el problema en sus causas, no nada más en sus efectos, los balazos, los crímenes, toda esa situación. Ahora, ¿por qué demonios no en el otro lado, verdad? En el otro lado, ¿por qué no por el lado del lavado de dinero? ¿Por qué, como dice López Obrador, quitarle el agua al pez? Es quitarle el agua al pez y es buscar allá en los bancos norteamericanos donde se lava el dinero. Esa sería una gran estrategia para combatir esto. Por un lado, la cosa del consumo, que la gente, que no sea esta apología de que las drogas ahora, y por el otro lado, atacar con el peso. Sí. Gracias, Rubén. Qué buena conclusión. Ambos a los dos, un abrazo grande y gracias por esta, pues, gran hora. Gracias, Edgar. Saludos a Edgar y saludos a ti y a la audiencia. Gracias. Deseo que las familias que nos están viendo dejen de echarle la culpa a su presidente, sea Macri, sea Donald Trump, sea Maduro, sea López Obrador, sea Bolsonaro, sea Putin, sea quien sea, y se concentren en una sola cosa, Y el poder de la atención es muy poderoso, la concentración. Concentren toda su atención en sí mismos, en su salud, en sus alimentos, en su casa, en sus hijos. Practiquen la honestidad, la solidaridad, la sonrisa. No importa que estén de mal humor, pinten su casa de colores aunque no haya dinero para la pintura, con su imaginación. Y abracen a sus hijos, apóyenlos en todo, acarícienlos, aunque hayan cometido el peor crimen. Parece ser que esta es la única solución, no ahora, sino a muy largo plazo. Porque ellos, los que vienen, serán los que le digan no al crimen, no a la corrupción, no al egoísmo, no a la pereza, no a la mentira. Y si no están preparados, estamos perdidos. Buenas noches.